Un libro, una voz presenta El monasterio perdido, selección terror de Ralph Barbey. Narrado por Miguel Ibars. Capítulo 11. 3 de las 7 velas del candelabro se apagaron cuando les faltarían unas 5 pulgadas para consumirse en su totalidad. Las llamas se apagaron, pero comenzaron a despedir un humillo blanco que se fue dispersando por la cocina del monasterio perdido. Lester era el único que roncaba. Clint, debajo de la mesa, tenía los ojos cerrados pero no dormía. Michael había conseguido adormilarse y Flower y Susan dormían pesadamente, agotadas. Vanessa sostenía un sueño ligero y Tarnal, con los ojos entreabiertos, vigilando en cierto modo, pensaba en lo que había sucedido, en el monje con rostro de calavera, el chofer del microbús y en cómo les habían recogido a la entrada de la autopista, tratando de unir aquel rompecabezas. Se fijó en las 3 velas que se habían apagado extrañamente, sin agotarse, y que, sin embargo, iban desprendiendo humo como si consumieran de otra forma. De pronto, se apagó una cuarta y también comenzó a desprender un humillo blanquecino. Aquel gas era dulzón y Tarnal, que había estado despejado, comenzó a notar pesadez en su cuerpo y en sus párpados, un atontamiento general. Era un súbito y profundo deseo de dormir, pero algo en lo más hondo de él se revelaba a caer en aquel extraño y sorpresivo sueño. Las velas, que seguían despidiendo gas pese a estar apagadas, bailaban ante sus ojos. Un relámpago iluminó su mente. «Esto es una trampa». «¿Qué pasa?», chilló Clint, asustado. «Las velas despiden gas narcotizante. Estaban calculadas para que termináramos todos intoxicados. Vamos, abre la puerta. Hay que sacar estos cabos de aquí». Clint corrió hacia la puerta que daba al exterior. Al abrirla, en medio de la niebla y a solo 2 pasos de distancia, descubrió ¡el monje! El monje con rostro de calavera estaba frente a él, mirándole con extraña sonrisa. En sus manos blandía la mortífera espada que casi puso en blanco los ojos de Clint. Este quedó como atontado, pero al ver el filo de la espada dirigiéndose hacia él, cerró violentamente la puerta. El acero golpeó la madera al tiempo que Clint pasaba el cerrojo y lanzaba un grito de terror que puso en pie a Vanessa. «¡No podemos quedarnos aquí o el narcótico nos vencerá!», gritó Tarnal. Corrió hacia la puerta y, sorprendentemente, allí estaba el monje de la calavera con la alucinante espada. Era como si poseyera el don de la ubicuidad. Tarnal le lanzó los cabos arrancados del candelabro y el monje avanzó con la espada en alto, dispuesto a entrar en la estancia y proseguir la matanza. En su locura, Clint corrió hacia la puerta y trató de pasar junto al monje para huir, pero la espada zigzagueó en el aire con un silbido estremecedor. La cabeza de Clint saltó limpiamente rodando por el suelo. Vanessa se cubrió los ojos, aterrada, mientras el cuerpo decapitado se desplomaba a los pies del monje. Tarnal, haciéndose con una pesada y consistente lata de carne, la arrojó con violencia beisbolística contra la cara del asesino, acertándole de lleno. El monje gruñó antes de caer de espaldas. Tarnal saltó sobre él, arrebatándole la espada tras retorcerle la muñeca. «¡Vanessa, cierra la puerta! ¡Hay otro afuera!». Vanessa corrió a cerrar la puerta. Los cabos narcotizantes habían quedado ya en el exterior. Las 3 velas que llameaban en el candelabro aún no habían llegado al punto peligroso para convertirse en narcotizantes, ya que estaban preparadas para que a determinada altura despidieran el gas encerrado en ellas, intoxicando a quien estuviera cerca. Flower y Lester seguían dormidos profundamente. Michael, forzando los ojos, consiguió despejarse en parte, aunque las imágenes bailaban ante él. Dientes y Susan, también despiertas, gatearon hacia el rincón. El monje se debatió, pero Tarnal pidió «¡Las cuerdas de la guitarra, rápido!». Sosteniendo las manos del monje a la espalda ya que se hallaba boca abajo, con las cuerdas de nylon le ataron las muñecas. Después, Tarnal lo volvió, descubriendo unas pupilas en las cuencas que antes parecían vacías. Casi de un zarpazo, Tarnal le arrancó la careta. Al contemplar el verdadero rostro del falso monje, Vanessa chilló con toda su alma. Aquel ser era repugnante, abominable. Su faz, devorada por una gran quemadura, inspiraba más terror que la mismísima careta que lo ocultara con anterioridad. «¡Maldito diablo!
Tú eres el tipo del microbús y usabas la máscara de látex porque no podías mostrar tu verdadero rostro. Mi hijo os vencerá, todos moriréis, gritó con su voz cavernosa. De modo que tu hijo es el otro monje que está fuera, ¿eh? A la pregunta de Tarnal, el hombre desfigurado por la vieja y horrible quemadura le escupió. Sí, y él los matará a todos. ¡A todos! Maldito asesino, ¿qué pretendéis con tanta muerte? Resucitar a Negraluz, la amante de Satán. Ella fue quien hizo. Hace 10 siglos se apoderó de este monasterio. Castigó con la muerte a quienes lo ocupaban y lo ofreció a Satán, que la había elegido como amante. Ella era mi antepasada. Por mis venas corre sangre de Negraluz y del propio Satán. Soy invencible, y mi hijo también. Tenemos la misión de hacer revivir a Negraluz, que fue asesinada traidoramente por uno de sus acólitos con una cuña de plata. Y aunque no lo consiga yo, lo hará mi hijo. Ya falta poco, muy poco. ¿Y dónde está tu Negraluz para que la puedas resucitar? En la cripta. ¿Y por qué tantas muertes? ¿Por qué los sacrificios humanos? Negraluz vivirá cuando toda ella sea cubierta por sangre fresca de hombres y mujeres jóvenes sacrificados en su honor y cuyas cabezas permanezcan iluminadas durante 10 días y 10 noches con las llamas de velas negras. Cuando Negraluz resucite, su poder, donado por el mismísimo Satán, se apoderará de toda la tierra, hará temblar su paz y todos os convertiréis en esclavos de Satán. Sádico loco, ¿quién te hizo lo de la cara? Fue mi esposa, que al comprender que yo era hijo de la bruja más grande de toda la historia, me roció con gasolina mientras dormía y me prendió fuego la muy maldita. Pero mi hijo estaba allí para vengarme y lo pagó con la vida. Mi hijo impidió que yo muriera y decidimos regresar al templo de Negraluz y prepararlo todo para su resurrección. «Esto es horrible, Tarnal, horrible», gimió Dientes. «Sí, es horrible. El hijo todavía es más sádico que el padre y anda suelto por afuera». Vanessa, sobrecogida, preguntó: «¿Qué vamos a hacer?» Capítulo 12. Tarnal registró al falso monje y del interior de su ropa sacó una linterna. Obligándole a ponerse en pie, ordenó: «Ahora vas a conducirme a esa maldita cripta». «No lo haré», denegó resuelto el supuesto descendiente de Negraluz. «Pues yo escaparé de aquí y dinamitaré todo el monasterio. De esta forma se habrá terminado Negraluz y su tétrica historia». Michael apartó su vista de la cabeza cercenada de Clint. Había dejado ya de tener miedo y advirtió: «Lester y Flower siguen profundamente dormidos. Alguien debería quedarse aquí mientras yo voy con este tipo a la cripta para averiguar lo que pueda». «Entonces, me quedaré yo», aceptó Michael. Dientes dijo a su vez: «Te acompaño». «¿Y vosotras?», preguntó Tarnal a Susan y Vanessa. «Vamos contigo aunque tengamos que cerrar los ojos de horror». «Este sujeto se cree descendiente de una bruja, pero yo no creo en las brujas y si su hijo se pone por delante, va a tener trabajo», advirtió Tarnal tomando la espada que blandió en su diestra. Abrieron la puerta que daba al interior del monasterio. Afuera no había nadie. Tarnal portaba en su zurda la linterna, iluminando el camino. El hombre del rostro quemado, temeroso de que destruyeran todo el monasterio, les condujo a la cripta, a la cual se descendía por una puerta disimulada en la pared. La cripta era subterránea, pero tenía una alta bóveda con una ventana que constituía un respiradero. En el interior de la bóveda había algunos murciélagos que aquella noche no habían salido de caza y que chillaron ante la luz de la linterna. En la cripta había varios sarcófagos profanados, pero uno de piedra estaba encentrado a modo de altar. Dentro de él yacía un esqueleto humano que, extrañamente, conservaba su larga cabellera negra. Estaba manchado por la sangre que aquel siniestro personaje había vertido sobre él. «Después de sangrarlos y decapitarlos, ¿dónde has dejado los restos de los muchachos?» «Los lobos son feroces y deben comer carne», aclaró con su voz cavernosa aquel hombre al que las muchachas no osaban mirar al rostro monstruosamente desfigurado. «Creo que será una horrible historia la que tendrás que contar a la policía». «Mira, Tarnal, una grabadora», señaló Vanessa. Tarnal se acercó a ella y la puso en funcionamiento. Inmediatamente se escucharon las inexistentes campanas que doblaban a muertos. «Un buen truco electrónico». «Fue obra de mi hijo. Él concibió la idea de revivir a nuestra antepasada Negraluz».
¡Este hombre está loco, loco!, chilló Susan en medio del doblar de las campanas que brotaban de la cinta magnetofónica oculta en la cripta del monasterio. Los siglos han respetado sus restos y revivirá. Mi hijo ha dicho que revivirá y será como él dice, porque él es joven y fuerte. Él conseguirá que la sangre fresca recubra por completo estos restos que retornarán a la vida. Lo siento, pero eso no ocurrirá jamás. Lo teníais muy bien preparado, el microbús, la noche de tormenta para que no nos fijáramos en el camino, la oscuridad del monasterio, la ausencia de útiles a emplear como armas, el laberinto y los lobos que lo custodian, y a los que alimentáis de forma tan diabólica y repugnante. Pero todo ha terminado. Ya no más muertes, ya no más sacrificios ante una bruja que murió hace siglos. Nos vas a contar cómo se hace para escapar de los lobos. ¿Dónde está el microbús? No lo conseguiréis nunca, nunca. Podéis matarme, pero mi hijo os vencerá y resucitará a negra luz. Solo su vuelta a la vida es lo que importa. Eso está por demostrar. Por cierto, ¿cómo hizo saltar el agua del claustro para que yo no pudiera atraparle? Mi hijo lo tenía todo previsto. Instaló un explosivo dentro del estanque con disparo por control remoto. Era por si a alguien se le ocurría hacer lo que tú intentaste. Averiguaremos la forma de salir. Ahora ya hemos visto ese siniestro espectáculo provocado por dos dementes. Vanessa sintió horror al pensar que aquel esqueleto había sido una temible bruja que, aunque no poseyera poderes sobrenaturales, sí podía haber hecho mucho daño en su tiempo al ser obedecida por fanáticos dispuestos a todo, y que en el monasterio perdido debían celebrar misas negras como culto a Satán. «Salgamos de aquí». Tarnal detuvo el magnetófono e iniciaron el retorno a la cocina, siempre vigilando por si aparecía repentinamente el otro falso monje que pretendía revivir a la bruja. Para ello, necesitaba sangre suficiente para cubrir sus restos según la profecía. «No saldréis nunca. Los lobos solo están quietos cuando se hallan encerrados y solo se pueden encerrar poniendo carne en su guarida». «Pero habrá alguna forma de llegar a la guarida, ¿no?», preguntó Tarnal. Soltó una carcajada exclamando: «¡Ah, jamás la descubriréis! ¡Jamás!». En aquellos instantes hasta ellos llegaron claramente gritos de terror. Es mi hijo al que nadie podrá detener. Corramos hacia la cocina». «Yo no corro». El monje se dejó caer de rodillas, clavándolas en el suelo. «Maldito viejo, tendría que cercenarte el cuello como habéis hecho vosotros». «¡Mátalo! ¡Mátalo!», gritó Susan con los nervios rotos. «No, Tarnal, solo es un loco», pidió Vanessa. Tarnal golpeó con fuerza la nuca del viejo, dejándolo inconsciente en el suelo. Luego apremió: «Hay que correr. Pueden necesitar ayuda». Corrieron hacia la cocina. La puerta estaba abierta y, dentro de ella, Dientes gritaba con toda su alma. A la luz de las 3 velas que quedaban y que aún no habían llegado al punto del gas, descubrieron al monje de la muerte, sosteniendo el sable de hoja ancha, algo curvo y manchado de sangre. Michael estaba frente a él con el simple mástil de la guitarra en sus manos para hacerle frente. El monje semejaba recrearse en aquellos instantes tras haber asesinado a Lester y a Flower. «Tarnal, él nos ha engañado, las campanas doblaban y creíamos que habíais muerto», gritó Michael. El monje del rostro de calavera se volvió hacia los recién llegados. Tarnal blandía un sable gemelo al suyo. Pareció pensar que no tenía una superioridad manifiesta y se retiró hacia la puerta que daba al exterior. Abandonó la cocina internándose en la niebla. «Voy por él, cerrad, y no abráis de ninguna manera», gritó Tarnal. «No, Tarnal, quedamos aquí, entre tantos decapitados es más horrible que salir afuera». «Hay que capturarlo». Tarnal salió en pos del asesino, pero no era fácil descubrirle entre la niebla y optó por caminar en dirección a la entrada principal del monasterio mientras los lobos seguían aullando en el laberinto. Mas no tuvieron suerte. El monje parecía haberse volatizado. ¿Quién sabe dónde se habrá ocultado?», gruñó Michael. «Hemos de regresar junto a su padre. Si lo libera, tendremos más dificultades con 2 psicópatas que con uno solo». «¿Crees que el hijo ha heredado la demencia del padre?», preguntó Vanessa. «Eso tendría que diagnosticarlo un psiquiatra y no yo. Lo cierto es que son altamente peligrosos». Regresaron a la nave principal donde habían dejado inconsciente al hombre capturado. El haz de la linterna recorrió rápido la gran sala del monasterio.
deteniéndose sobre una figura que permanecía en pie. Capítulo 13 y último. ¡Ahí está!, gritó Dientes. En el suelo yacía el padre y el hijo permanecía en pie a su lado. Tarnal le advirtió: «No lo pondrás en libertad, él ya está capturado». Con una velocidad vertiginosa, el falso monje descargó un sablazo sobre el cuello de su progenitor, separando la cabeza del cuerpo. Luego estalló en una carcajada y echó a correr. «¡Está loco! ¡Loco total!», gritó Vanessa. «Será mejor dejarlo y tratar de escapar», propuso Michael. «No estaremos seguros hasta que lo hayamos reducido», objetó Tarnal saliendo de su persecución. Llegaron al claustro a tiempo al de verlo desaparecer por una puerta. Corrieron tras él, subiendo escaleras. De este modo, llegaron a la terraza que había sobre el patio porticado. Gracias a la luz de la linterna, lo vieron desaparecer tras la puerta de la torre octogonal del campanario. Tarnal corrió tras él, cerrando la puerta y pasando el cerrojo. «¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Le hemos hecho la misma jugada que nos hizo él!». Desde la terraza miraron hacia lo alto. El foco de la linterna que manejaba Tarnal se filtró entre las columnas que sostenían la bóveda del campanario hasta que entre ellas apareció el rostro de la muerte que les miraba con fijeza, sin darse por vencido. «¡Estás atrapado! ¡No podrás salir del campanario!», le gritó Tarnal. Michael exclamó a su vez: «¡No conseguirás escapar por la puerta!». «¡Asesino!», chilló Susan. Por su parte, Vanessa le gritó: «¡Se acabaron tus crímenes!». «Sí», le dijo Tarnal, «se acabaron los crímenes. No saldrás del campanario hasta que venga la policía». Desde lo alto, aquel ser maligno les lanzó el sable con ánimo de acertar en alguien del grupo, pero se apartaron a tiempo y rebotó contra el suelo, partiendo una de sus baldosas. «Ahora ya tenemos armas con que enfrentarnos a los lobos», le gritó Michael. Aquel maligno personaje no parecía dispuesto a dejarse vencer, y asomándose por otro par de columnas, se puso en pie sobre la baranda. «¡Se va a matar!», exclamó Susan. ¡Aguarda! ¡Te queremos vivo!», le gritó Michael. «Está totalmente loco», dijo Tarnal. «En estos momentos incluso debe ignorar lo que es real y lo que no. Su padre debió legarle el desequilibrio mental y luego le predicó que era descendiente de Negraluz y que había que resucitarla». «¡Mirad!», pidió Dientes. El supuesto monje extendió sus brazos gritando: «¡Satán!». Se lanzó al vacío como si fuera a volar, esperando ser ayudado por el rey de los Avernos a quien idolatraba en su demencia. Se precipitó desde lo alto del campanario hacia el exterior, tratando de escapar del monasterio. «Ha caído abajo», observó Dientes sin poderlo ver, ya que la configuración del edificio no se lo permitía. «Tendremos que descender y salir del monasterio para buscarlo. Puede estar vivo todavía, aunque no lo creo», dijo Tarnal. Descendieron al claustro y de éste pasaron a la nave principal. Rehuyendo al hombre que yacía decapitado por su propio hijo, salieron al exterior. «¿Por dónde habrá caído?», preguntó Michael. «Habrá que rodear el monasterio», dijo Tarnal. Corrieron cerca del muro repleto de fértiles y oscuras hiedras que se aferraban a los bloques de piedra. El haz de luz halló una amplia puerta, desconocida para ellos, y caminaron hacia la misma. «¿Qué será esto? ¿Otra entrada al monasterio?», preguntó Vanessa. «Huelo a goma», dijo Dientes husmeando. «Ahí, en el suelo, está el monje de la muerte», apuntó Michael. La linterna iluminó el cuerpo. Con precaución, se acercaron a él. Estaba boca abajo y Tarnal le dio la vuelta con el pie. Aquel ser era peligroso, pero tras tocar su pecho manifestó: «Está muerto». El foco lumínico se centró en la careta de látex que cubría su rostro. Tarnal le puso la mano encima igual que hiciera con el padre y se la arrancó. La sorpresa fue total. Nadie podía dar crédito a lo que estaba viendo. Sin embargo, era una realidad latente que llenaba sus ojos. «¡Es Chipper!», exclamó Susan ahogadamente. «Sí, es Chipper», asintió Tarnal. «Nos ha estado engañando a todos. Él era el loco de hijo de otro demente». «Pero, ¿cómo puede ser? Vimos su cabeza en aquella estancia. Estaba clavada en un garfio como las de Hilda y François», musitó Vanessa. «Seguro que lo que vimos era una reproducción de su cabeza en plástico o cera»,
Pudo sacar un molde de sí mismo con escayola. Es relativamente fácil, rellenándolo luego de cera. De este modo nos engañaba a todos. Es cierto. Nos hizo creer en poderes sobrenaturales y solo eran 2 hombres para atacarnos, observó Michael. Él fue quien nos arengó para que subiéramos al microbús de su padre, dijo Dientes. Vanessa recordó. También fue él quien estaba cerca de François cuando fue tirado desde el interior del campanario. Sí, y en todo momento decía cosas según le convenía. De este modo, ayudado por su padre, nos sorprendía desde afuera y desde dentro. Él debió de apagar las velas de alguna forma cuando su padre abría violentamente las puertas del monasterio. También le fue fácil escabullirse en la oscuridad y hacernos creer que había sido asesinado, y mientras permanecía encerrado con nosotros en el campanario, su padre se llevaba bajo el cuerpo de François, explicó Tarnal. ¿Cómo íbamos a sospechar de él si aparecía jovial y estaba junto a nosotros cuando vimos al monje de la calavera en el laberinto?, se preguntó Susan. Oye, Dientes, tú has dicho que olía a goma, dijo Tarnal de pronto. Sí, junto a la puerta. Tengo una sospecha. Tarnal se dirigió hacia la puerta. Estaba cerrada con llave y buscó en derredor, tanteando. Vanessa le preguntó, ¿qué buscas? Una llave. A juzgar por el hueco de la cerradura ha de ser grande y por grande preferirían esconderla por aquí cerca. Todos comenzaron a buscar. Fue la pequeña Susan quien la halló. ¡Aquí está! Tarnal entregó la linterna a Michael y probó con la llave. La puerta se abrió y ante ellos apareció algo inesperado. ¡El microbús!, exclamaron al unísono. Subieron al vehículo. Tenía la llave puesta en el contacto y Tarnal lo puso en marcha. Michael se sentó a su lado y las chicas detrás. El motor roncó y los faros barrieron la niebla hasta topar con el muro de altas tuyas. En el salpicadero, frente a Tarnal, se encendió una luz que rezaba «cerrado». Tarnal frunció el ceño y pulsó el botón que había en aquel lugar. Michael exclamó: «Fijaos, el muro de arbustos se abre por sí solo». «Es un control a distancia por ondas como los utilizados para abrir las puertas de los garajes», observó Tarnal. «Por aquí debimos entrar». Había un grupo de falsos arbustos que no se enraizaban en la tierra como los demás y que al abrirse ofrecieron un paso directo entre el laberinto hasta el muro de piedra, en el que había una puerta de hierro que también se abrió. A bordo del microbús dejaron atrás la siniestra mole del monasterio perdido. Con los faros en luz intensiva, Tarnal trató de seguir un sendero entre los bosques, lleno de baches, hasta que, inesperadamente, irrumpieron en una carretera asfaltada. «¡Estamos de vuelta a la libertad!», sollozó Susan. «Sí, ya estamos libres. Ahora vayamos a la primera jefatura de policía, aunque me temo que les va a costar mucho creernos», opinó Michael. «Tarnal, ¿qué harás ahora?», le preguntó Vanessa. «Lo que yo haga en adelante lo decidiremos juntos si te parece bien, Vanessa». «Claro que sí». Susan radiante dijo: «Ahora que tendré toda la fortuna de mis padres, ¿vais a dejar que os regale un apartamento donde más os guste?». Vanessa observó: «Dientes y Michael también parece que se atraen mutuamente». Michael se apresuró a objetar: «Yo seguiré corriendo mundo». «Y yo junto a ti», dijo Dientes, mientras el microbús a gran velocidad rodaba en dirección al primer lugar habitado que encontraron, donde no tardarían en decirles que seguían en Francia, la alegre y bulliciosa Francia.